Ya sea que lideres un equipo, que estés en una negociación importante frente a un potencial inversor, que quieras mejorar la comunicación con tus compañeros en el ámbito profesional o en tu carrera, o simplemente que deseas expresarte de manera más asertiva y efectiva con personas que son importantes para ti, es clave que descubras por qué deberías mejorar la comunicación no verbal y cómo influye en el empoderamiento para lograr lo que te propones. Bienvenido a un nuevo episodio de Efecto Sinergia. Bienvenido a Efecto Sinergia, mi nombre es Facu Rubiño. Desde hace más de 20 años me desempeño como director en áreas dentro de la industria del marketing, la comunicación, la publicidad y el entretenimiento, y durante 7 años fui profesor de la carrera de comunicación de la Universidad Argentina de la Empresa en UADE, Buenos Aires, pero ya hace unos años comencé a ayudar a través de mis sesiones de consultoría, charlas, workshops a empresarios, directivos, profesionales de altos cargos ejecutivos y equipos de trabajo de alto rendimiento a mejorar sus habilidades de comunicación, desenvolverse en público y a expresarse de manera efectiva, tanto de manera presencial como de manera online, para que puedan impulsar su desarrollo profesional, el de sus organizaciones y sus negocios. De modo que si estos temas son relevantes para ti, te invito a suscribirte al podcast, que actives la campana para poder disfrutar cada sábado y domingo de nuestro programa. En el episodio de hoy, algunos de los temas sobre los cuales conversaremos serán: ¿qué es el lenguaje no verbal? ¿Cómo afecta el lenguaje no verbal a nuestras relaciones? Los 3 tipos de comunicación no verbal. ¿Por qué desconfiamos el cerebro y nuestras emociones? Ejemplos de comunicación no verbal, cómo interpretar o leer el lenguaje no verbal en otras personas y por qué es importante el lenguaje no verbal tanto en la vida como en los negocios. Comencemos entonces con el episodio de hoy. Vamos a ir primero al eje de todo esto. ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Y qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es todo lo que comunica más allá de las palabras. El espacio que nos rodea y que construimos comunica las cosas que llevas contigo, tu manera de vestirte, la forma en cómo entras a una habitación llena, la forma en la que te sientas, en la que miras. Es decir, se trata de un fenómeno paralingüístico por el que se transmite información sin hacer uso del habla, mediante contacto visual, expresiones faciales, gestos, expresiones corporales, posturas, incluso el uso de señales que pueden ser kinestésicas, la distancia, el entorno físico, vocales, de tacto. Es decir, son todos los signos que están rodeando la comunicación que trascienden el habla. A lo largo de todo el día estamos dando y recibiendo señales e información de otros. Pero nuestro cerebro, como un poderoso programa que recibe miles de datos simultáneos, no puede procesarlo toda la vez, sino que analiza, mide, prioriza y reacciona a los estímulos de afuera. Y lo hace de la manera que cree más óptima para nuestra supervivencia, incluso a veces a través de la parálisis en situaciones que advierte peligrosas. Y según la memoria, estos datos que ha obtenido y que son resultado de experiencias, situaciones, creencias, culturas y entornos que han ido formando nuestra conducta y se alojan en nuestro recuerdo. Ahora, ¿cómo afecta la comunicación no verbal en nuestras relaciones? Bien, cuando estamos frente a alguien, estamos juzgando y a la vez estamos siendo juzgados. ¿Qué tan confiable es quien tengo enfrente? ¿Qué tan auténtico es? ¿Puedo creerle? ¿Me lastimará? ¿Me hará bien? Y estas preguntas las respondemos en los primeros segundos, pues a nuestro cerebro le gusta actuar rápido y no soporta la incertidumbre. Y esta respuesta la hace leyendo 3 señales claves que emitimos: lo que decimos, es decir, nuestras palabras, el tono, la forma en la cual lo decimos y cómo lo expresamos a través de nuestros gestos, de nuestro lenguaje corporal. De esas 3 señales, esto es muy importante, nuestro cerebro prioriza la atención por sobre el resto de señales de la siguiente manera. El 10% de nuestro cerebro, la atención se la dedica a lo que estamos recibiendo en cuanto a palabras, solo el 10%. El 20% en cuanto a tono, cómo nos lo están diciendo. Y esto es súper importante, el 70% de las señales que estamos emitiendo o que estamos recibiendo, el cerebro se lo dedica la atención de las formas no verbales percibidas a través de las expresiones faciales, los gestos, la postura, las señales kinésicas, la distancia que tenemos entre una u otra persona, los entornos físicos, el tacto e incluso olores. ¿Okay? La imagen no es solamente lo visual.
La imagen está compuesta por los 5 sentidos, el gusto, el olfato, el tacto. ¿Qué sucede cuando percibimos un aroma agradable en una persona en relación a cuando percibimos un olor que nos es desagradable, por ejemplo? ¿Qué sucede en relación al tono o al timbre que tiene una persona? ¿Es un tono o un timbre que nos resulta agradable o por el contrario es un tono que nos resulta irritante? Ahora, ¿dónde se halla el origen de la desconfianza? ¿Y cuál es el rol del sistema límbico en las emociones? El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, van procesando estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales que son complejas. Estas incluyen decisiones racionales, como es la expresión y la interpretación de conductas sociales, e incluso también la generación de juicios morales. Cuando el sistema límbico del cerebro advierte una disonancia cognitiva entre lo que es expresado por la palabra y lo que el tono o el cuerpo están expresando, se genera esta señal de alerta, alarma, desconfianza. A ver, veamos algunos ejemplos de comunicación no verbal. Imagina que de repente te encuentras en una negociación con inversores que han mostrado interés en apoyar la expansión de tu negocio, pero que en una de las reuniones de negociación, uno de ellos ha dicho que han decidido apoyar porque confían en tus antecedentes, pero que no pueden invertir más en el proyecto porque ven mucha competencia en el mercado y eso, aumenta el riesgo de su inversión. Pero mientras dice esto, tú observas que se acaricia el cuello, que su tono es titubeante y que busca con la mirada la aprobación de su socio. Acá hay algo que empiezas a percibir como incongruente, que te llama la atención, despierta tu alarma. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Finalmente, tu jefe te ha llamado a su oficina respondiendo al mail que le enviaste en donde le solicitabas algunos días libres porque pongamos que un familiar tuyo se encuentra enfermo. Al ingresar a su oficina le extiende la mano para saludarlo, pero él parece no notar el gesto y en vez de sentarse en su asiento y ofrecerte asiento, simplemente se apoya en su escritorio y mientras revisa unos papeles sin mirarte, te dice: bueno, contame qué te está pasando. Ahí comenzamos ya a ver que ese cuerpo ya nos está narrando, ya nos está comunicando algo. En cualquier situación en donde alguien, por ejemplo, tuerce la boca o retrocede levemente al acercarnos o baja la mirada mientras mueve la mandíbula o frunce el ceño y la nariz, hay señales no verbales que van a despertar tu atención y tu interés por interpretarlos. ¿Qué significan esos gestos? Puede que te preguntes. Y lo cierto es que no hay respuestas fáciles, porque como todo significado, se va a encontrar delimitado según nuestra subjetividad. Esas expresiones van a estar además condicionadas por muchos factores: el vínculo que existe entre esa persona y yo, la situación específica en la cual está emitiendo ese gesto o esa señal no verbal, la cultura, las experiencias, las creencias, los escenarios donde transcurren estas comunicaciones. Por ejemplo, los brazos cruzados pueden ser señal de que alguien se está cuidando, defendiendo, pero también puede ser que alguien se está abrazando a sí mismo, conteniendo, buscando reposo. Todo va a depender del marco de lectura. Pero quien no logra aprender a estar en un estado de suspensión y disponibilidad y confianza que le permite estar perceptivo para escuchar activamente antes de reaccionar, difícilmente llegue a crear el espacio y el tiempo necesario para reaccionar asertivamente, o lo cual lo va a llevar muchas veces a que reaccione en el instinto más primario. Ahora, ¿cómo interpretar justamente ese lenguaje no verbal? Recuerdo, por ejemplo, que en mis clases de actuación en la universidad, lo más difícil de enseñarle a mis estudiantes era el poder de casi no hacer nada, de estar en este estado de disponibilidad y escucha para reaccionar, de permanecer al acecho, sin tomar ninguna decisión, mantenerse en estado receptivo, cóncavo. Y esto también es súper útil en una negociación. Cuando trasladé mi experiencia como profesor en el campo de las artes escénicas a mis sesiones de consultoría online, como los workshops de habilidades de comunicación presenciales para equipos de alto desempeño en empresas, organizaciones, y realicé ejercicios de role-playing, observé que los comportamientos y conductas se repetían. No es fácil mantenerse en estado de suspensión y disponibilidad. Los vendedores quieren vender, los analistas quieren pensar, los líderes quieren liderar. Al principio, los líderes, por ejemplo, con conductas extrovertidas o dominantes, van a buscar accionar, sin saber que su misma conducta puede incluso terminar asfixiando a los más introvertidos.
Desde luego que sí, no hay per se un afán de destrucción, sino un instinto de supervivencia muchas veces. Están cumpliendo con la conducta aprendida de su rol. Entonces, mientras que el extrovertido va a buscar ganar el juego de la escena, tomando el control y llevando el juego del rol hacia donde se supone que es la eficacia, el que posee actitudes más analíticas o introvertidos o introvertidas se va a mantener al margen para no ponerse al líder y simplemente dejarse llevar. Ambos están buscando sobrevivir con las herramientas, habilidades, creencias y visiones que poseen sobre esa realidad percibida. Pero lo que ambos comprenden después es que el juego se vuelve más interesante en tanto las relaciones de poder sean dinámicas y que la mejor manera de ganar el juego es a veces jugar en equipo a partir de la escucha, a partir de esa percepción, como decía. Cuando ambos comprenden el valor de lo que está en juego para la otra parte, porque han logrado entrenar una escucha activa, pueden entonces empatizar con las necesidades de la otra persona. Y así, en vez de querer conquistar o en vez de dominar, buscan negociar. Ahora, no siempre el posible resultado es ganar-ganar. Muchas veces hay perdedores en el juego y es parte de lo mismo. Pero si los jugadores mejoran sus habilidades de comunicación no verbal, pero también su capacidad de escuchar y percibir asertivamente, van a haber ganado herramientas prácticas que les permitan luego desenvolverse con más confianza en sí mismos y por ende van a entrar en la escena o en la negociación con más predisposición y atención hacia el otro que a la concentración cerrada de sus propios miedos, intereses y necesidades. O sea, no pensar en el juego como una batalla de vida y muerte. Van a estar más confiados, más seguros, más tranquilos. Pero ahora, ¿por qué estoy diciendo esto y por qué es importante el lenguaje no verbal en la vida y en los negocios? Aprender a leer el comportamiento no verbal y ser conscientes de nuestro propio lenguaje no verbal nos hace más empáticos. Y en un mundo cada vez más hostil, generar confianza, ser amable, empático, no es de debilidad, sino todo lo contrario. Estamos en un mundo donde rige la economía de la atención y la conexión. Cuando logramos que nuestros usuarios, nuestros compradores, nuestro público, nuestra audiencia genere confianza con nosotros, estamos un paso por delante de nuestra competencia y logramos diferenciarnos. Es la seguridad y la confianza en nosotros mismos de que nuestra autoestima y nuestro verdadero ser se define no por lo que tenemos ni por el puesto que ocupamos, sino por nuestra capacidad de influir de manera positiva en otras personas. Y la manera principal en la que influimos sobre los otros y los otros influyen en nosotros es de manera no verbal. Ese abrazo necesitado en el momento oportuno, es mirar de manera atenta, comprensiva, es escuchar de manera activa y asertiva, querer siempre dejar de hablar, de imponernos, esa palmada de aliento, esa sonrisa genuina, es el tono de voz. Son todas aquellas veces en las cuales logramos comunicarnos de una manera que las palabras no logran hacerlo. Ahora, ¿cómo saber si me estoy comunicando de manera asertiva con mi lenguaje corporal? Quiero decirte algo, no hay trucos. Hay ejercicios, desafíos, procesos y herramientas que pueden serte de ayuda. Hay práctica, y es una práctica de mejora continua, constante. Pero cuando comienzas a percibir los cambios que se producen a tu alrededor a nivel profesional y humano, te vas a preguntar por qué desestimé durante tanto tiempo el valor y el poder de la comunicación no verbal. Y como siempre, antes de despedirme, quiero dejarte con un pequeño ejercicio o desafío práctico para que puedas implementar algunas de estas ideas y llevarlas a la práctica. El ejercicio es muy simple. En una reunión, cualquier reunión que tengas, vas a tratar de imitar de manera muy sutil, y puede ser con algo de delay, con algún tiempito después, las poses o movimientos de personas con las cuales desees empatizar. Es decir, que si esa persona se cruza de brazos, vos ligeramente tomes esa posición. Cuando hagas esto vas a estar entrenando la percepción sobre el otro, la escucha y la asertividad. O sea, hay algo de querer empatizar a través del cuerpo, pero además vas a empezar a ser consciente de qué está transmitiendo la otra persona con su cuerpo al colocarlo sobre vos mismo. Y aquí sucederá algo muy curioso, y es que muchas veces colocando o poniéndonos en el lugar del otro a nivel físico, no verbal estamos hablando, vamos a lograr también poder ver qué nos genera a nosotros mismos, qué sensación
o emoción o estado nos genera a nosotros mismos esa pose o esa actitud. Es una manera de estudiarnos a través de la percepción del otro y la imitación de ese otro. Hace la práctica y luego la apuntas en algún lugar, apuntas tu experiencia. Siempre recomiendo tener un diario o una nota para que uno pueda ir bajando la información y los aprendizajes. Además, cuando uno logra articular su pensamiento de manera escrita, está también ayudando a luego poder articular su pensamiento de manera oral. Me parece una práctica también muy necesaria tener un diario, un journaling que le dicen, por ejemplo. Pero seguramente ya hablaré sobre eso con mayor detenimiento. Mientras tanto, por acá quedamos hoy. En el episodio de la próxima semana vamos a hablar sobre habilidades de comunicación efectiva. De manera que si no quieres perderte ese episodio y aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campana, que si has disfrutado del episodio lo compartas, lo califiques positivamente con 5 estrellas. Si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo a consultas@sinergiapodcast o a mi LinkedIn personal. Igualmente te dejo los links abajo en las notas del episodio junto con el link al newsletter donde comparto herramientas, recursos y ejercicios para mejorar tu comunicación o la comunicación de tu organización o empresa. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Facu Rubiño, quien te desea que hagas una excelente semana y nos escuchamos entonces el sábado de la semana que viene en un próximo episodio de Efecto Sinergia por tu plataforma de podcast favorita.